Bien, vamos a hablar en estas 3 tardes que vamos a compartir, insisto, y no me cansaré de decirlo, un lujo para mí, poderla compartir con ustedes. Vamos a hablar de algo de lo que se supone que ustedes saben material, pero en fin, yo voy a intentar ordenar 4 conceptos en torno a lo que es la educación. Y ya en el segundo o tercer día le iremos poniendo el apellido de sostenible, de desarrollo sostenible. Pero de momento déjenme que nos centremos en lo que llamo un concepto de algo de lo que todos sabemos, aunque eso no sea por experiencia. ¿Ustedes están educados? ¿Sí o no? Sí. ¿Ya del todo o todavía están? ¿Falta un poquito? ¿Cuánto? Siempre se puede aumentar. La cuestión es algo más complejo, pero a la par más simple. La educación es probablemente el proceso más complejo que existe en la historia de la humanidad. No está inventado. Todos hemos participado de ella y seguimos participando de ella. ¿Estamos educados? No. ¿Estamos educándonos? Sí. ¿Cuándo terminamos de educarnos? Nunca. Cuando soplamos. Ahí. Entre tanto, seguimos educando. Por tanto, es un proceso que arranca cuando empiezo a llorar y arranca cuando dejo de respirar y termina. Ocupa lo ancho y lo largo de mi vida y por tanto va ligado a la vida humana. Paréntesis, humana, ahora veremos por qué. Entonces vamos a intentar desmenuzar algo de lo que todos sabemos, de lo que todos pensamos que sabemos mucho, de los que todos tenemos experiencia, de lo que todos estamos participando a diario, aquí y en la cocina de mi casa, pero que a veces nos llama la atención cuando nos dicen, mira, esto también es educar, y esto también. Y en el fondo es solo esto. De ahí vamos a tratar. ¿Les apetece? Si no, les va a dar igual. Porque a fin de cuentas hemos venido a eso, y como me han llamado para hablar de eso, vamos a hablar de eso. Pero si en algún momento quieren intervenir, quieren cortarme, quieren que redunde en alguna idea, no tengan ustedes la más mínima, en fin, levanten la mano o griten. Paramos, rebobinamos y vamos viendo un poco todo. Bueno, vamos a empezar porque estamos en un programa universitario por la ciencia. ¿Qué es la pedagogía? Yo recuerdo que tuve mi etapa de melonero, pues yo soy manchego y allí hay muchos melones, paréntesis, cierto. En que había compañeros míos con pocos estudios que equiparaban la pedagogía, sí, aquello de los pies, y decían, no. Y automáticamente te decía otro, lo de los niños, y le decía, tampoco necesariamente. La pedagogía siempre ha sido mal entendida y mal utilizada. Por ejemplo, oímos a gente en los gobiernos que dicen es que usamos mala pedagogía para explicar esto. No, oigan, eso no es la pedagogía. Una cosa es la didáctica, otra cosa es la pedagogía. No, es que le falta pedagogía cuando se comunica. Oigan, eso es habilidad de comunicación, no es pedagogía. Porque si vamos a hablar de la educación, hay que ser conscientes que detrás del mundo de la educación hay un campo de conocimiento. Eso es la pedagogía. El área, el campo de conocimiento que cae dentro del campo grande de las ciencias sociales, que alimenta, porque para que algo tenga recorrido y siga teniendo sentido, tiene que haber conocimiento debajo, que lo vaya alimentando permanentemente. Estudios, investigaciones. Y el campo donde investigamos, estudiamos, sacamos datos, conclusiones, normas, en el campo y en el mundo de la educación, es el campo de la pedagogía. ¿Ok? Por tanto, pedagogía no igual a pies, eso es la pedagogía.
no igual a niños, eso es una parte de la educación, porque ustedes se siguen educando, eso ha quedado claro desde el principio, sino que pedagogía igual a educación. ¿Qué mal lo he hecho? No me he traído ni el pincho. Por tanto, la pedagogía anda siempre a caballo entre lo que es una ciencia especulativa muy ligada, nació a la filosofía, y antaño eran filosofía y ciencias de la educación, donde se especula un poco sobre lo que es el desarrollo humano, los valores, la moral, y ciencia normativa, porque ¿qué hacemos los pedagogos? Estudiamos un problema, lo observamos, emitimos causas, consecuencias, razones, principios, y emitimos normas de actuación en muchos casos. Para que hay un problema se puede actuar así. Aquí pasa esto, actuamos de esta manera. Y vamos intentando emitir normas de actuación. Por eso la pedagogía, se me oye bien, ¿no? Sí. Que no esté así. Por eso la pedagogía ha andado siempre un poco a caballo entre lo que es el ámbito normativo y el ámbito especulativo, muy hipotético. Más o menos el recorrido de la pedagogía ha sido este. En un principio nace muy ligada a la filosofía, y hay mucha filosofía de la educación, sigue habiendo. Yo hago filosofía de la educación también. Posteriormente ya empieza a tomar un carácter más científico, menos especulativo, más ligado a ciencias incluso experimentales en algunos casos, subordinado de otras ciencias, la antropología de la educación, la sociología de la educación. Y posteriormente coge ya su campo científico propio, que es cuando empieza a denominarse básicamente pedagogía, ¿vale? Que se va desligando en diferentes campos de conocimiento. La teoría de la educación, la historia de la educación, la pedagogía social, la didáctica, la organización escolar o la pedagogía ambiental, que es otro de los ámbitos en los que yo trabajo, ¿vale? Este es el campo de conocimiento dicho así de manera muy breve. La educación está apoyada por esto que llamamos pedagogía, que no siempre existió como pedagogía, que empezó siendo ciencias de la educación, filosofía y ciencias de la educación, sección ciencias de la educación, antaño eran así los estudios, que posteriormente cogió y empezó a tomar un carácter más científico, mucho más aplicativo y normativo, terminó denominándose la pedagogía, donde tiene sus diferentes campos de actuación. ¿De acuerdo? Pedagogía y educación, ciencias de la educación, cuando empieza un poquito a ligarse a otras ciencias, y en un principio más ligado al campo de la filosofía, del positivismo, con cierto carácter científico, ciencias de la educación. Por tanto, la pedagogía lo que hace es estudiar fenómenos, problemas, principios, hechos, procesos educativos. De los de siempre, porque la educación existe desde que existe el ser humano, y de los de ahora. Oigan, a todos ustedes que han sido padres o madres, supongo que la mayor parte de ustedes, siempre les preocupó por qué ambientes andaban sus críos. Y este fue un problema que ha preocupado en la educación permanentemente. Los entornos, los ambientes, las circunstancias que rodean a la crianza de un hijo. Esto sigue siendo un problema actual de la pedagogía. Pero obviamente a medida que vamos avanzando van surgiendo nuevos problemas, que van un poco marcando caracteres nuevos, matices nuevos al campo de conocimiento que es la pedagogía. Por ejemplo, las redes sociales. O incluso el ámbito del cerebro y de la neurología, y ya se habla de neurociencia social de la educación, ¿vale? Y se empieza a ver, oye, ¿de qué manera funcionan las cabecitas para aprender? Si funcionan igual por la mañana que por la tarde, si funcionan en una edad o otra edad, etcétera, etcétera, etcétera. Y van surgiendo nuevos asuntos, problemas, procesos, principios. Todo eso conforma el campo de estudio de la pedagogía, que a fin de cuentas es lo educativo. ¿Me explico? Si no, díganlo, claramente que no pasa nada. Uno no siempre se explica como le gustaría, ni como el de enfrente quiere que explique. Bien. Encuadrada la pedagogía, vamos a ver ahora qué es y a qué llamamos educación. Esto que es el campo de estudio de la pedagogía. ¿Qué es educación? Pregunto. La actividad desde
se encamine en una dirección determinada. Se dedica a mejorar comportamientos. Ok. ¿Qué más es educación? Adquirir conocimientos. Pero a lo mejor eso es aprendizaje, bajo educación. Pero a lo mejor es que el aprendizaje cae dentro del mundo de la educación. ¿Qué más es educación? Comportarse bien. Luego nos falta saber a qué llamamos bien. Pero de momento, comportarse educadamente. Como me decía el amigo Andrés Chiquitillo, como lo que somos, no como lo que somos. Educadamente. ¿Qué más es educación? Saber respetarse. Saber respetarse, convivir. Porque aquí, decía también un gitano de mi pueblo, habemos muchos y cabemos todos. Y tenemos que convivir y respetar. ¿Qué más es educación? Normas de convivencia. Convivencia. Normas. Normas. Nadie está de pie encima de una mesa. ¿Por qué yo doy la clase aquí? Pues no la doy sentado en la silla. No me he puesto aquí de pie. Algo hay detrás, digo yo. Y venimos vestidos. A nadie se le ocurrió venir de clase en bañador, aunque hiciera calor. Normas. Comportamientos. Valores. Hablar de educación sí o sí, indefectiblemente, es hablar de valores. Ya veremos cuáles son el bien y el mal, a dónde llega. El concepto de educación, lo educativo, de entrada tiene un problemita, que es un concepto muy manido, manoseado. Todos sabemos y todos hablamos de educación. Y cuando se habla tanto de algo se termina devaluando. Y todo cae dentro de lo educativo. Y a todo apelamos como falta de educación, qué mala educación tiene, qué... Y la esencia de lo que es educar la hemos perdido por el camino. Y hemos traspapelado conceptos, porque equiparamos educación a aprendizaje, equiparamos educación a formación, aunque todo ciertamente tiene camino. ¿Me explico? Vamos a ir desenvolviendo un poco este concepto. Ahí tenemos tres conceptos básicos de gente representativa en la historia de la humanidad que nos van dando pistas de lo que vamos a hablar. En cuestiones de cultura y de saber, solo se pierde lo que se guarda, solo se gana lo que se da. Cuando yo recibo algo, me voy a educar. En el fondo, educarse es ir llenando una mochila. ¿De qué? De costumbres, de valores, de todo eso que cae dentro del mundo de la cultura. Porque déjenme que haga un comentario previo. ¿Los perros se educan? A ver. Es que has dicho muy rápido, sí. Se adiestra. Adiestrar no es lo mismo que educar. Pero ¿por qué un perro no se educa? Alguno tendrá perro y dirá, no está muy bien educado. Respetable, no me meteré yo en ese terreno. Se educa, lo que pasa es que lo que no tiene es... Lo que no tiene... Raciocinio. No tienen los perros, ni los gatos, ni los delfines, que dicen que se les educa. No tienen lo que tenemos nosotros, que es inteligencia. Algo más básico que la inteligencia. Inteligencia sí tiene. Naturaleza cultural. Naturaleza cultural solo tiene el ser humano. Nosotros tenemos, si a nosotros nos parten por la mitad para estudiarnos, comprueban que estamos hechos de dos cosas. Biología, si ya me tiro del pelo a la señora, ya está. Biología, y si sangre. Y cultura. Nosotros estamos hechos de una naturaleza cultural. Tenemos una doble naturaleza. Aunque somos una, solo la separamos para estudiarla. Gracias a esa naturaleza cultural que nos hemos ido incorporando a medida que vamos naciendo, podemos ser educados.
si no tenemos esa naturaleza cultural, ¿quién nos da esa naturaleza cultural? La comunidad de acogida en la que vamos desarrollándonos desde que nacemos. Porque no me olviden, ustedes y yo, por muy monillos que éramos de chiquitillos, nacimos maltrechos. Somos la especie animal que en peores condiciones nacemos. Si nos sueltan en la calle, sin gorrillo y sin calor, ¡caput! A morir todo el mundo. Porque biológicamente nacemos inadaptados. Los perros nacen adaptados, cada animal nace adaptado a un entorno. El ser humano nace sin capacidad de adaptación. Por eso se incorpora la cultura para realmente ese ser humano que nace, que no es más que un hominio chiquitillo, pase a ser humano. Por eso se nos va incorporando y se nos va desarrollando nuestra naturaleza cultural. Esta es la que nos permite educar. La educación, por tanto, cae dentro del mundo de la cultura. No de la cultura entendida en cultureta, las artes, el teatro, la danza, no. Cultura en el sentido de mi naturaleza cultural, como ser humano que soy. Que no solo soy biología, eso es el caso. Yo soy biología y soy cultura. Y por eso tengo capacidad de ser educado. ¿Ok? Ahí lo dice. Y vamos alimentando esa naturaleza cultural. Pero Mandela hablaba de la educación como algo incluso más potente. Oigan, ahora que estamos, por desgracia, en tiempo de guerra, es una herramienta. La herramienta más poderosa del mundo. Si ustedes analizan, por poner un ejemplo, los artículos de la Constitución, cuando la Constitución se redacta, el artículo que más enmiendas tuvo de todo, y miren que tiene artículos la Constitución, y hay artículos realmente interesantes, el que más enmiendas tuvo en las barritas que salen, el artículo 27. Todos tienen derecho a la educación, se reconoce la libertad de existencia. Porque ya en aquella época, que estábamos todavía en una democracia incipiente, éramos conscientes de que la educación tiene un poder. En función de cómo eduque una sociedad, la sociedad evoluciona de una manera o de otra, más rápida, más lenta, más diversa, más plural, más polifónica. Y la educación es una herramienta, un arma. Y Aristóteles, que nos retrocedemos mucho más atrás, ya hablaba de que aquellos que educan bien a los niños merecen recibir más honores que sus propios padres, porque aquellos solo les dieron vida. Esto es el arte de vivir bien. Y volvemos a lo del bien. ¿Qué es educar? Vivir dignamente. ¿Qué es educarse? Buscar que mi vida sea lo más digna posible. Porque nos educamos en un triple proceso. Y hago otro paréntesis. Yo me educo a mí mismo. Esto es irremediable. Nadie se educa por ti. Si no, echen la vista atrás. Si ustedes no pusieron empeño en esto y esto, no lo consiguen. Si no toman pasos por sí mismos, tus padres te enseñan, tus padres tus profes, tus compañeros, pero el primer imperativo moral con el que uno nace a las espaldas y no lo suelta hasta que muere, es que me tengo que educar. Porque ustedes están aquí por voluntad propia. Y esto es un proceso educativo permanente. Lo que yo hago con mi vida. Primer itinerario de un proceso educativo es la educación mía, conmigo mismo. Imperativo moral, del que no me desenredo en un cambio. Segundo, y lo decían por ahí, me educo en relación a los otros. Somos animales relacionales. Estamos destinados a entendernos con el otro, no hay otra. Y yo me educo en relación a los demás. Pero hay un tercer itinerario en todo proceso educativo. Me educo en relación al otro. El ego, el alter ego, el alterum. Lo que me rodea. Por eso terminaremos hablando de educación para el desarrollo sostenible, porque no estoy solo en la vida. Hay mucha otra biodiversidad a mi alrededor. Hay espacios, hay aulas, hay calles, hay cosas. Las cosas se educan, oigan. Y mucho.
Y los enseres de un aula educan. Y las paredes tienen lenguaje cuasi análogo al lenguaje humano y por tanto hay también. Y marcan las identidades. Proceso autopoético, vamos a usar palabras, yo conmigo mismo, yo en relación a los demás, yo en relación a lo demás, lo otro. El alterem, los latinos tenían los nombres muy bien hechos. ¿Vale? Y aquí una definición que yo la suelto sobre la mesa, que la uso yo mucho, que es de las que más uso, que educar es proporcionar perspectiva. Siempre nos dijeron, no vivamos con las orejas de borrico. Hablamos. A medida que vamos permitiendo que quien convive conmigo vaya abriendo las orejas de borrico, voy proporcionando perspectiva. La multiplicidad de gentes, de cosas, de costumbres, de lugares, de formas de comunicarse, esto es ir educándose. A medida que más perspectivas voy incorporando en mi vida, en mayores condiciones o en mejores condiciones estoy para vivir y sobrevivir en esta vida. Esto es educarse. 4 definiciones que nos acercan un poquito al concepto de educación. Pero sigamos. Caben muchas preguntas. ¿Todos hemos sido educados? ¿Todos hemos sido bien educados? ¿Todos hemos educado bien a los que nos rodean? Ayer oía una entrevista a Felipe González en La Sexta, de este y lo otro. Un hombre que sigue teniendo su interés, en fin, al margen de la política. ¿Usted ha educado bien a sus hijos? Y dijo, no. Dice, creo que soy un buen padre, pero para educar hay que invertir tiempo. Y yo les he invertido poco tiempo. Aportó una definición de la educación que tiene también su interés. Educar a alguien es invertir tiempo en eso. El tiempo. Otro paréntesis, me voy saltando el guión, pero en fin, venga. Todo lo que hacemos nosotros en la vida, si la educación va ligada a la vida, sin vida no hay educación, hay educación desde que hay vida. Y todo lo que yo hago en la vida viene ligado a 2 dimensiones. ¿Cuáles son? Y lo cultural no, esas son las dimensiones de mi identidad humana. Pero hay 2 variables, 2 dimensiones que, digamos, mueven todo lo que yo hago desde que me levanto hasta que me acuesto. El espacio y el tiempo. Y el tiempo. Yo no me enamoro al margen de un espacio. Y siempre me enamoro en un tiempo. Si ustedes les dicen cierren los ojos y piensen en un momento gratificante de esta Navidad pasada o de este verano pasado, automáticamente lo primero que les viene a la cabeza es el lugar en el que tuvo sentido ese acontecimiento. Y el tiempo. Y luego ya las personas. Pero lo primero es que cronotópicamente ubicamos el acontecimiento. Momentos y lugares. Tiempo y espacios. Nuestra vida es producto de una geografía y de una momentaneidad. Nosotros somos producto de sitios y lugares por los que hemos vivido y andamos viviendo y nos vamos moviendo. Y momentos que han ido alimentando nuestra vida. Y hemos tomado decisiones en momentos determinados y en sitios puntuales. ¿Vale? Y educar es invertir tiempo en momentos determinados y en espacios concretos. Un espacio familiar, un espacio escolar, un espacio social, un ámbito cultural. El tiempo es fundamental. ¿Y por qué es importante la educación? ¿Ustedes piensan que la educación le importa a la gente? Si realmente importara, estaríamos cambiando de sistema educativo cada vez que cambiamos de color político. Esto no importa un pepino, pero los ha votado usted. Son mis representantes. Y a mis representantes, a los que yo he votado, esto les importa. Pepino, dicho vulgarmente.
peor que estaba antes. No, si es que no se ha estado nunca estabilizado. Ahora cambio, ahora entro yo cambio, ahora entro yo cambio, ahora entro yo cambio. Porque se utiliza a nivel político, pero Porque se utiliza a nivel político, pero no porque realmente nos preocupe la educación. Aquí nos preocupa la educación. A mí la de mi hijo y poco más. Y como mucho lo del vecino del frente se hace ruido, porque me molesta la siesta. O si por la calle me encuentro con alguien que me molesta. Pero el resto. Es decir, la educación en términos globales, en términos sociales, cuando cae fuera de mi esfera, de mi nicho de desarrollo, vaya mi hijo, tú sabrás lo que haces con él. Anda, que te has enterado de lo que le pasa a fulano. Claro, anduvo por malos sitios, pero oye, problema suyo. Siempre ha sido algo que ha preocupado, porque me ha preocupado a mí y a los míos. Lo demás nos ha faltado realmente creernos que todos somos educados, que todos nos estamos educando y que la vida humana depende de la educación de todos, no solo de la mía o la del vecino del frente por si me despiertas. No nos ha preocupado, o nos ha preocupado relativamente, la educación de la sociedad, a nivel social. Paréntesis, y permítanme que lo diga, que sí no va. Porque si algo caracteriza, y no es ser catastrofista, pero sí es ser un poco realista, si algo caracteriza a la sociedad actual, son las redes sociales, es la información a nivel mundial, es la globalización y es la crisis de valor. ¿Consecuencia de qué? De que esto de la educación nos ha importado más bien poco, la mía y la de al lado. Y a veces ni eso. ¿Por qué? ¿Qué tiene la educación que muchas veces la miramos de reojo o la dejamos a un lado? Todo muy simple. Es un proceso complejo, muy complejo. ¿Alguien sabe cómo educar bien? Es muy sacrificado educar, muy sacrificado. Sacrificado, difícil, complejo, tedioso y largo. Ustedes mismos probablemente sigan conviviendo muchas veces en pareja. Y lo difícil que es la convivencia, anda que nos llevamos años y sigue R que R. ¡Ay, Dios! Y que no he sido capaz de educarlo. Me muero y no te educo, que decía mi abuelo. ¿Qué tiene la educación que me muero y no te educo? Y como veo que es algo complejo, sacrificado, tedioso, duradero en el tiempo, no lo miro de cara, y no lo miro de cara a nivel social. Sí, de la mía, porque me van a mirar en ella. Vamos. Y que no te salga un hijo revoltoso, que está hasta que te mueras. De eso salen siempre. A mí, y no me he ido mal, al final me medio interesé, pero siempre recordaré, segundo de EGB, yo fui chico de EGB, doña Valentina, que en paz descanse, por cierto, me puso en las observaciones del boletín. Y si me acuerdo, aquello me marcó, para que vean lo importante que es esto de la educación en momentos puntuales. Recuerdo el sitio y el momento. Segundo de EGB, por tanto yo tenía 7 añitos, Colegio de Altagracia en mi pueblo, doña Valentina. Cartilla, observaciones. Y termino poniendo genio y figura hasta la sepultura. Total, que llegué yo a mi padre y quería esto que se mira. Que eres un desgraciado y no vas a hacer unos desgraciados toda tu vida. Lo recuerdo, mi padre era maestro, fue maestro 40 casos. Digo, pero ¿qué pasa? ¿Que no paras en Rama Verde? Yo era un chico inquieto. Bueno, pues al final me medio tardé. Pero ustedes todos tendrán la casuística de que tienen varios hijos y cada uno sale de una pareja. Uno más centrado, otros más inquietos, unos se educó de una manera, otros de otra. Y ustedes han llevado a cabo en su casa los mismos, vamos a decirlo así, procedimientos. Pero los tiempos son diferentes. Los procesos de crianza, aun siendo análogos, tienen luego diferentes casuísticas. ¿Qué tiene la educación
que encontramos estas particularidades. Oigan, entenderán o coincidirán conmigo en que esto es apasionante. Sí. Es decir, que dedicarse a estudiar la educación, como que es lo que hago yo, ¿qué hace? Pedagogía. Y dicen algunos amigos míos, un pintanubes. Pero cuando realmente les explicas los intríngulis de lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, en nuestras investigaciones y en nuestras... Bueno, tiene sentido. No hay más que ver en cuanto empezamos a desmenuzar lo educativo. Vamos a seguir. Lo hemos dicho antes, es un concepto muy manido. Coloquialmente se habla de educación en muchas cosas. Y culturalmente se dice, no, es que está muy bien educado. Sabe francés, inglés, alemán. Eso no es estar bien educado. Pero nos hemos movido tradicionalmente en este esquema muy cartesiano e incorrecto. Lo que hemos entendido coloquialmente por qué muchacho más bien educado. ¿Ha visto cómo escucha? Ya tiene. ¿Ha visto? Los buenos días, las buenas noches. O culturalmente, no, es que está muy bien formado. Ha ido a la universidad. Mi muchacho a Salamanca que se ha ido, decía mi madre. Allí en Granada. Culturalmente. Y han sido dos parámetros que hemos seguido, nos han solucionado el ir entendiendo la educación de una u otra manera, para entendernos entre nosotros, pero nos ha sido insuficiente para realmente llegar a la matriz, a la naturaleza, al principio rector que justifica esto de lo educativo. Cabe una opción. Ustedes que son hombres y mujeres que muchos estudiaron latín y griego, yo estudié latín y griego también. No sé ni para qué, pero sabía algo. No me iban mucho los números. Y en la historia del arte y tal, pues me fui a letras puras latín. Bien. Bueno, educare. Vienen dos palabras, educare y educere. Educare, cuidar, alimentar, es una acción externa de alguien hacia otro. También educare es de lo que yo tengo, sacarlo hacia afuera. Lo bueno que yo tengo lo tengo que ir desarrollando, lo tengo que ir alimentando, lo tengo que ir formando. Tanto ven que la educación tiene un doble proceso. De usted hacia mí que me ayuda y me guía y media en mi desarrollo, y de yo hacia mí que voy sacando lo que yo tengo hacia afuera y voy conviviendo socialmente. La etimología no hay nada. Gente que me va transmitiendo cosas, que me va enseñando cosas, que me va mostrando costumbres, tradiciones, formas de comunicarme y de relacionarme, normas de convivencia, y yo, que las interiorizo y las saco hacia afuera, y me comporto de una manera o de otra, me comunico de una manera o de otra, me relaciono de una manera o de otra, quiero o no quiero de una manera o de otra, y ahí está la educación. Educar, educar. De fuera a adentro, de dentro a fuera. Por tanto, son, dicho técnicamente, procesos intersubjetivos e intrasubjetivos. ¿Ok? Una manera de acercarnos a lo que es lo educativo. Y ya muestra lo difícil del asunto, porque median muchas cosas. Median tu interés hacia mí como madre, el tuyo hacia mí como profe, el tuyo hacia mí como la de gimnasia de las extraescolares, el tuyo hacia mí como amiguete con el que juego a las canicas y como bocadillos, y lo que yo en el fondo quiero de lo que tú me dices y de lo que tú me cuentas, y lo que en el fondo a mí me apetece hacer, que no es nada la mitad de las veces. Voy a empezar la experiencia. No, mamá, sí, hombre, si eso te viene muy bien. Estoy cansada todas las tardes. Yo en mis adentros que quiero hacer una cosa, ustedes de fuera que me dice otra. Es decir, en la educación, permanentemente, hay choque de conflicto. Porque tenemos que poner en sintonía, en armonía, para que suene bien lo que usted quiere de mí y lo que yo quiero de mí. Y lo que entre todos queremos hacer de esta personita. ¿Ok? Lo que voy buscando es que vayan ustedes viendo
¿Por qué hablamos de que es algo complejo, de que es algo tedioso, de que es algo difícil, etcétera, etcétera, etcétera? Pero que en el fondo es algo apasionante. Ambos convergen en el proceso de guiar al sujeto para convertirse en persona. Y ya hemos llegado a un concepto básico. ¿Qué es educar? Hacer persona. Punto. ¿Qué es educar? Hacer persona. Y ya el concepto de persona se va incorporado de buena. Si eso me entiende, tú no vas a ser mala persona. Ser persona es ser buena persona. Esto es como la valentía al soldado. Se le sobreentiende. Yo no voy a construir una persona para que sea mala persona. Esto no es persona, esto es un animal. Pero si yo hago una persona, doy por hecho que lo voy a hacer bien. Educar, hacer persona. ¿Y qué es hacer persona si lo desmenuzamos un poquito más? Construir identidad. Este concepto que a veces es tan delicado, porque los localismos vacíos de contenido nos llevan a veces a nacionalismos exacerbados, porque las identidades se vienen. No, es que construirme como persona es desarrollar mi identidad personal y colectiva. Yo como persona, conmigo mismo, y yo como persona en relación a los demás y a los demás. Esto es educar. Siguiente paso. Hacer personas. No les dé miedo decirlo en estos términos. ¿Qué es educar? Formarse, aprender, convivir, ser persona. Construirse como persona. Construir persona. No personaje. Vaya personaje el hijo de este. Claro. Rápido hemos visto que como persona va tomando derroteros que no nos convencen y de persona pasamos a llamarlo personaje. Pero yo creo que también los padres tienen mucha para con tu persona. La base principal. ¡Claro! Es el ejemplo. Yo me acuerdo que daba un portazo cuando era pequeña en la puerta. Y claro, no aprendía. Entonces, como no aprendía, mi padre me hacía salir, otra vez a la calle y cerrar con cuidadito la puerta. Tengan en cuenta una cosa. Pero en todos los campos así. La primera leche que se mama es la última que se vomita. La primera leche que se mama es la última que se vomita. Esto no es ciencia, pero sí es cultura popular que tiene mucho de ciencia. Yo lo tengo claro. Y la pedagogía tiene mucho de eso. Y es que la comunidad de acogida, en la mayor parte de nuestros casos, nuestra familia, porque nacimos en un entorno familiar determinado, es quien nos incorpora a la cultura, quien nos alimenta esa naturaleza cultural. Y estas son nuestras raíces como personas. Que es lo último que pierde cualquier planta, sus raíces. Igual que la bondad. Y en esas raíces caben muchas cosas. Respeto, responsabilidad, bondad, X valores y X conceptos que yo voy adquiriendo que hay que dar. Pero no lo olviden, esto suena a chiste, a ustedes automáticamente gozan la sonrisa, pero mucho de educación hay en esto. La primera leche que se mama es la última que se mama. Y luego le pedimos cuentas a... mire usted, estuvo muchos años alimentándolo con agresividad, alimentándolo de manera autoritaria, alimentándolo de... Y esto lo termina vomitando. Y se termina vomitando. Ahí hay pedagogía. En muchos dichos populares. Hay otro dicho que a mí me gusta mucho usar en clase, porque pienso que es donde se define todas las oportunidades que tiene la pedagogía. El que nace lechón no tiene por qué morir cochino. A eso está la educación. Porque nosotros nacemos lechoncillos. Pero, cual humanos, podemos ir. Pasar de homínidos a humanos. Ahí está la educación. Es cierto, que a veces dices, pero yo llevo con este 40 años viviendo y sigue igual. Y día tras día dirás, el que nace lechón, bueno, cochino. Pero
Ahí están los límites de la educación y las oportunidades de la educación. Por eso hablamos de complejo, difícil, tedioso, cualquier proceso educativo. Hay muchas oportunidades, siempre hay una luz a la educación. Aunque lo demos, esto ya me quien lo soluciona, lo doy por perdido. Siempre la educación tiene un poder alucinante para poder cambiar un comportamiento, para poder cambiar una actitud, para poder cambiar un valor. Pero siempre a la educación se le ponen muchos límites. Entre otros, porque a veces nacemos lechones y nos empeñamos en morir coche. Es así. ¿Me explico? Bien. Ser personas. Esto es educarse. ¿En qué consiste eso de ser persona? Vamos a identificar rasgos. Y aquí ya cada uno se puede ir mirando al espejo. Porque todos nos hemos educado. Y hay rasgos en nuestra persona que se han definido mejor y otros que se han definido peor. Y a lo mejor hay rasgos que hasta yo me he olvidado en mis procesos de crianza y de educación con la gente con la que yo me he ido muriendo. Perfeccionamiento. ¿Sí? Yo nazco en un nivel, humanamente hablando, 0, y voy buscando un nivel de humanidad mucho más pleno. Voy intentando perfeccionar, humanamente hablando, a este ser humano. Modificación para optimizar, enriquecer, de estar bien a estar mejor. Que nadie quiere vivir mal. Que nadie quiere vivir infeliz. Y que la educación también se encarga de ir perfeccionándonos, buscando vivir bien, vivir feliz, vivir en armonía, vivir en paz. Y para eso nos vamos perfeccionando. Primer rasgo, por cierto, esto es sin teléfono. 46. Vamos lentos, pero bueno, vamos bien, ¿no? Socialización, lo hemos dicho antes. Somos animales sociales y relacionales. Hemos nacido para entendernos. Y la educación implica y obliga a socializarnos, a entendernos con los que nos rodean. Procesos de adaptación. Cuanto mejor me adapte a cualquier entorno, a cualquier circunstancia, a cualquier situación, en mejores condiciones estoy educado. Esto es educar. Acompañar de tal manera que pongo al ser humano al que acompaño en situación de ser capaz de adaptarse, y vamos otra vez al espacio del tiempo, a cualquier contexto, a cualquier momento, vital. Porque en nuestra vida van pasando cosas y nos tenemos que ir readaptando permanentemente. A medida que me voy readaptando, me voy educando. Educar supone llevar a cabo procesos de adaptación permanentemente. Y ahora se me ha muerto no sé quién, me he quedado solo, me tengo que volver a adaptar. Ahora se me han marchado mis hijos, me vuelvo a adaptar. Ahora me he jubilado, me vuelvo a adaptar. Ahora he cambiado de trabajo, me vuelvo a adaptar. Y ahí es donde se ve y sale a la luz la educación. Eso también es estar educado. Permitir que al ser humano al que voy acompañando, o yo conmigo mismo, esté en situación de poder ir adaptándome a cualquier circunstancia, entorno, situación, momento, que la vida me va poniendo enfrente. Procesos de socialización y de adaptación a grupos humanos. He cambiado de trabajo, hay compañeros. Si tú siempre estás entendido bien con todo el mundo, es cierto. Esa es una persona educada. ¿Ok? Influencia, sí. Sin llegar a manipulación. Educar no es manipular. Pero sí es un rasgo de la educación la influencia. Pues tengo al muchacho que no se hace con él. Se ha dejado influenciar por 2 chavales ahí en el instituto, me lo han reventado. Lo han educado. Y nosotros como padres hemos intentado influenciar a nuestros hijos en términos positivos, no manipuladores, pero sí mediar en su desarrollo como personas. Autorrealización, proceso autopoético, todos queremos realizarnos
a nosotros mismos en los términos más óptimos posibles. Y lo que decíamos antes, es que hay que poner empeño. La intencionalidad. Que esto no sale solo. Que si lo dejamos al azar, el que nace lechón termina muriendo cochino. Hay que poner intencionalidad en el proceso. Hay que poner empeño, hay que marcar objetivos. La pedagogía es una ciencia teleológica que marca fines permanentemente en los procesos educativos. Y por eso ahora hablamos de finalidad, porque no nos desarrollamos para nada. Yo quiero ser feliz, yo quiero lograr esto, yo quiero entenderme con estos, yo quiero estar en armonía con esto. Y es el desarrollo de facultades humanas. La diferencia entre estar educado a no estar educado es muy simple. El no educado se ha quedado en un proceso de hominización. A medida que me voy educando, voy pasando a procesos de humanización. ¿Qué es educar? ¿Qué hay detrás de todos estos rasgos? Procesos de humanización. ¿Qué es educar? Hacer humanos. No, si ya nací humano, mentira. Usted nació una cochambre. Una cochambre. Y se han encargado de que ahora sea una persona y un ser humano como yo. Ahí ha habido educación. ¿Qué hay detrás? Cuando vemos, por ejemplo, vamos a decirlo así, seres humanos maltrechos. Su proceso de humanización ha sido roto en algún momento. Y tiene problemas de alcoholismo, y tiene problemas de violencia de género, y tiene problemas de... Ha retrocedido en su proceso educativo, ha retrocedido en su proceso de humanización y está llevando a cabo procesos más ligados a la hominización que a la humanización. Ahí está la educación. Y estos rasgos precisamente son los que muestran el camino hacia lo que es eso de ir humanizando. Y ustedes, como yo, seguimos humanizando. Porque una sonrisa me humaniza, porque una canción, la pedagogía de las cosas, me humaniza, porque una caricia me humaniza, porque una clase donde convivo con gente me humaniza, y ahí me sigo educando, me sigo haciendo persona, sigo construyendo mi identidad personal y colectiva. En definitiva, y desligando un poco los rasgos que decíamos antes, la educación siempre se refiere a una persona, o siempre. Los perros no. Por muy bien adiestrados que estén, amaestrados, acostumbrados, pónganle, no tienen naturaleza cultural. Es un proceso exclusivamente humano, porque es un proceso de humanización. Los homínidos tienen un límite, hasta aquí llegaron. Yo sigo desarrollándome como ser humano y puedo estar en mis últimas horas con una enfermedad terminal y tener a alguien al lado que me mira y me sonríe. Ahí me estoy educando. Ahí sigo recibiendo procesos educativos. No olvidemos esto nunca. Hay relación, hay afecto, hay comunicación. Ahí hay educación. Siempre un fin implica mejora. Claro, procesos de humanización, ¿qué hay detrás? El concepto de, permítanme, de ser humano y decir hombre, no, ahora lo de hombre y mujer no se puede ya usar. El concepto de ser humano que yo quiero. Es decir, no todos somos iguales. No todos hemos sido educados con los mismos valores. Yo tengo un concepto de ser humano y usted otro. Ahí está la riqueza de la educación. No somos todos borregos. Cada uno piensa de una manera, cada uno decide de una manera, cada uno se relaciona de una manera. ¿Qué hay detrás de un proceso educativo? Un concepto de humanidad. Y muchos conceptos de humanidad hacen a una sociedad.
y la sociedad puede tener más duración o menos duración en función del concepto de humanidad sobre el que yo esté educando. De ahí que terminaremos hablando de educación para un desarrollo humano integral y sostenible. Y yo no he venido aquí para terminar con lo que hay a mi alrededor. Esto tiene que seguir durando a las generaciones futuras. Mi desarrollo tiene que ser sostenible en el tiempo, desde un concepto humano. Nosotros hemos educado a mucha gente a nuestro alrededor, sin ser conscientes de que estábamos haciendo personas, humanos, con un concepto predeterminado, que muchas veces nos viene de nuestra experiencia. Como yo me hicieron a mí, yo he hecho a mis hijos, y he ido haciendo a mis hijos, y a los que me han rodeado. Y por tanto depende del sentido que le dé al hombre y al mundo que me rodea. Yo puedo educar en el respeto a la naturaleza, porque yo tengo un concepto de mundo en el que también entra la naturaleza. O a mí me puede importar 3 pepinos la naturaleza, y en mi casa ni reciclar, ni reducir, ni todo junto y al mismo contenedor, por ejemplo. ¿Qué hay detrás de esos procesos educativos? Un concepto de hombre, un concepto de mundo, un concepto de sociedad. Por eso, volvemos a lo de siempre. La educación es algo complejo, porque no solo esconde patrones de crianza, también trasluce modelos de ser humano, paradigmas sociales y formas de entender el mundo. ¿Me explico? Respeto a la dignidad del ser humano, siendo conscientes que el ser humano es uno. Aquí lo separamos, la estudiamos. Biología, cultura, pero ser unitario. Toda acción educativa influye en todos los ámbitos de la persona. Mi corazón no está por un lado y mi cabeza por otro. Oiga, me está haciendo. Que si me hace daño aquí, esta se vuelve. Y al revés. Y toda la educación, que para mí es lo más importante, es autoeducación. Nadie se educa. Por eso están ustedes aquí. Por voluntad, por decisión, por interés propio hacia su propia persona, hacia su propio desarrollo humano. Nadie se educa por ti. No dejen de gritarlo por las calles. No, es que mi padre no me ha dicho nada y es tú, si no es que eres tú el que tienes que. Hay un concepto básico en la educación hoy en día. Hasta hace bien poco, el concepto que soportaba cualquier proceso educativo era el de libertad. Cuando vivíamos sin libertad, no había educación, había manipulación. Y cuando en una familia nos han marcado así, pero es que yo quiero pensar de la manera, tú tienes que pensar así porque te lo digo yo. Ahí no hay educación porque no hay libertad. Hoy en día, por suerte, vivimos en un estado del bienestar y en un estado y en una sociedad muy libre. Mis hijos me vocean a mí, tampoco pasa nada. Son libres. No les voceo yo, ellos no me vocean a mí. Bien. Conseguida o medio conseguida, sigue habiendo, el día 8, que es mañana creo, el Día de la Mujer, donde sigue habiendo muchas desigualdades y donde no siempre hay libertades en todos los ámbitos en los que las mujeres se mueven. Ojo, no tenemos conseguida la libertad plena, pero sí estamos en una sociedad muy evolucionada que gracias a la educación hemos conseguido muchas libertades plenas. ¿Cuál es el siguiente paso? Conseguida la libertad, ahora toca ser, y ahí viene la educación, responsable. El concepto madre del siglo XXI que va adherido a la educación es el concepto de responsabilidad. Porque yo soy libre ya de hacer lo que me dé la gana, conmigo y con el otro, y con el otro. Conseguida la libertad gracias a la educación, el siguiente peldaño de un proceso educativo es ser responsable. Sin responsabilidad, el que nace lechón, bueno, en ese proceso tiene que salir a flote. Y educar es obsesionarse con la responsabilidad del que tengo a mi lado y con mi propia responsabilidad. Claro, siguiente paso de inmediato, me voy saltando el guión, pero si no tengo autonomía no puedo ser responsable.
es que mi hijo, nada, esto no sabe hacerlo, pero tú no has dejado hacerlo alguna vez solo. Si lo llevas vistiendo y tiene ya bigote. Por poner un ejemplo, trasladarlo a cualquier otro orden de la vida. Pero si es que yo veo niños con 18 años que viene el padre a hacerle la matrícula. ¿Cómo demonios quieres que este muchacho en la vida, en su educación, en su ser persona, en su proceso de humanización, sea responsable si no tiene autonomía ni para hacer un papel? Libertad, responsabilidad, con una condición, la autonomía. Cuanto más autonomía demos al ser humano, en mejores condiciones lo estamos dando, lo estamos poniendo para que sea responsable. Y en mejores condiciones, por tanto, lo estamos educando. Educar es construir escenarios de autonomía plena en el desarrollo humano para provocar procesos de responsabilidad. Y ahí entra todo lo que decíamos al principio, de valores, de civismo, de conexiones, de normas. La responsabilidad pasa a ser la médula de un proceso educativo en el siglo XXI. ¿Por qué estamos en un momento de crisis civilizatoria y de crisis de valor, en términos generales? Precisamente por falta de responsabilidad colectiva. Exceso de individualismo, decadencia de sentimiento común y responsabilidad común. Aquí habemos muchos y cabemos todos. Y todos tenemos que tener sentido. Y todo tiene que tener sentido. No solo lo mío y lo que a mí me interesa. ¿Vale? ¿Eso es que ya terminamos o no? Sí. Bueno, ¿nos vamos entendiendo? Por tanto, seguimos en esta dinámica el lunes que viene. Terminamos esta que pensaba terminar hoy y seguimos un poco desmenuzando esto de la educación. Muchas gracias. Buenas tardes.